Estamos en la calle Erasmo Sandi, en la urbanización acá que se realizó al lado de la escuela Andrés Bello, Andrés Bello, que era el antiguo Tucucito. Bueno, y estamos en casa de la señora Isnerda. Y allí vamos a que ella nos cuente la vida, sabor, color, sabores, una historia del Zulia mezclada con SEA, una vuelta a SEA, pero vamos a dejar que ella desde su casa nos cuente su historia. Bueno, ¿dónde nace y cuál es su nombre completo, su fecha de nacimiento? ¿Y el nombre completo? Inelda Rita Páez de Rodríguez, el 22 de marzo del 45, ¿En dónde? en San José de Periján. Perijanera. Perijanera, hijo, sí. ¿Y sus padres cómo se llamaban? Mi papá era de Abajuro y se llamaba Gumercindo Antonio Páez. ¿Y su mamá? Y mi mamá era de San José, que se llamaba Neris Martínez de Páez, Neris Bravo de Páez. Eran sus padres. Fuimos, ¿Y usted nació allá? ¿Cuántos hermanos? fuimos 11 hermanos. Fuimos 8 mujeres vivas porque murieron 2. 3. Éramos 11 mujeres. Quedamos 8. Yo ¿Eran soy. todas mujeres? No, después vinieron 3 varones. O sea, que Sí. eran 14 hermanos. 14 hermanos. De los cuales quedamos 11. 8 mujeres y 3 varones. Ahí de San José, mi papá era coreano, muy trabajador, muy honrado, de esos viejos de antes que tenían, todos lo sabían, pero siempre eran callados. Bueno, y mi mamá fue costurera toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, ya ella cosía. Ella hacía ropa de matrimonios, de cumpleaños, hacía todo eso. Y con eso levantaron esa familia. A 14 muchachos. Papá llegó a tener sueldo semanal de 3 reales, 1.50. ¿Y trabajaba en qué? Él era, los trabajos de él siempre fueron administrador de haciendas, era como el encargado. Y salía una vez al mes, a veces nosotros íbamos a verlo donde estaba. Pero ¿Y vivían en San José de Perijá? en San José de Perijá, sí. Allí pasó su infancia usted. Hasta los 12 años porque mi familia se fue a Machique. Se fueron unos primeros, yo me quedé con una hermana. Después que hice la primera comunión, yo me trasladé a Machique y seguí estudiando. Sus primeros años de estudio fueron en San José. En San José de Perijá, sí. Ahí estudié como hasta 4º, 5º grado. Después me fui a Machique, terminé de sacar la primaria y empecé bachillerato. Cuando empezó un liceo en Machique. ¿De las primeras alumnas? De las primeras, sí. Del primer liceo que se llamaba Liceo Perijá. Habían 17 muchachos y la única hembra era yo. Total que... Pero bueno, yo me hice novia de Tiberio de 13 años. Y... ¿Tiberio era de dónde? De Machique. Era de Machique. Tiberio era de Machique, sí. Y se conocieron a los 13 años. Él tenía 15 y yo tenía 13. Pero papá coreano al fin era muy fuerte, muy fuerte. Fue a arreglar compromiso como 3 veces y no. Porque el capricho de él era que el papá de Tiberio era de plata y nosotros éramos gente humilde, pobre pues. Y él decía que no porque los hijos de los ricos se burlaban de las muchachas de pobres. Ese era el dilema de él. Pero bueno, así fue pasando el tiempo y lo fue aceptando y aceptando. Nos casamos, ya yo tenía 20, él tenía 21. Allá en Machique. Allá en Machique. ¿Y comienza su vida matrimonial? ¿Usted termina el 5º año o no? No, llegué a 4º año nomás. Empecé a 4º año cuando me casé. Y él estaba en la Universidad de Zulia estudiando ingeniería mecánica.
Pero como los viejos de antes, el papá le dijo, bueno, te casaste, ponete a trabajar. No es que yo te voy a mantener, ni ya tenéis que ponerte a trabajar porque ya vas a formar una familia. Así eran los viejos de antes. Bueno, él trabajó en lo que vino, trabajó con su padre en la hacienda, trabajó en muchas cosas. Luego, ya después que yo tenía 6 hijos ya. Los primeros muchachos. Los primeros. Él empezó de profesor, daba química, mineralogía y matemática. En el liceo Manuel Felipe Rugeles. Porque luego de ese liceo donde yo hice el primer año, fundaron un liceo. El liceo se llamaba Manuel Felipe Rugeles. Y él comenzó a trabajar ahí de profesor. Ahí pero como eran las cosas antes, cuando ganaba Copey, le daban puesto a los copellanos. Cuando ganaba Acción Democrática, sacaban los copellanos y metían los jadecos. Así era antes. Sin pleito y sin problema, ya la gente sabía que eso era así. Que esos dos partidos mandaban y era uno y era otro. 5 años para este y 5 años para este otro. Bueno, después hizo cursos de seguro. Tuvo muchos años trabajando con seguros. ¿Allá en Perijá? No. ¿En Machique? No, ya nos habíamos ido a Maracaibo. Después de los primeros 3 hijos se van a Maracaibo. Nos vamos a Maracaibo, sí. Ya yo tenía a Efrén, a Carlos Alberto, Pocho y a Luis. Después nos fuimos a la Villa del Rosario. Cuando nos fuimos de aquí de Cela, la primera vez que vivimos aquí, nos fuimos a la Villa del Rosario. Cuéntenos un poco, primero estaban en Maracaibo. ¿Cómo llega Tibaldo y Tiberio y usted, cómo llegan a CEA? ¿Cómo llegan? ¿En qué año? Ay, 70. Más o menos. Yo me traje para acá a Efrén, tenía como 8 años. Sí, como 50 años hace de eso, como 60. Pues ya Efrén va a cumplir 59 ahorita. Y después que nos vinimos aquí a CEA, tuvimos casi 5 años y nos volvimos a ir. ¿Cómo llegan a CEA? O sea, ¿por qué llegan a CEA? ¿Cómo es la aventura? Porque él consiguió un trabajo, buen trabajo, de visitador médico de veterinaria. Entonces, él en el vigía, ahí le exigían vivir en el vigía. Pero el ambiente del vigía no le gustó para criar familia. Entonces, conoció a Alvis Castro, que trabajaba, creo que era en Daja, en la Asociación de Ganaderos, algo así. Entonces le dijo que si para acá, para donde ella vivía, habrían casas desocupadas en alquiler. Entonces ella le dice, ¿cómo no? Ahorita acaban de terminar 2 casas que están muy bonitas, que las alquilaba el señor Ramón Ramírez. Ahí donde vive Carlos Julio, ahí esa fue la primera casa donde nosotros vivimos, casi 5 años ahí. Estaba viva doña Bernabela, estaba viva doña Silvina, doña Isidra. ¿Conoció a esa señora Sí, aquí? sí, las conocí aquí. La señora Bernabela era una santa mujer. Yo no había visto señora más tranquila, más humilde, más callada que esa señora. Una belleza de persona. Bueno, ahí tuvimos como 5 años, luego ahí lo cambió. Llegaron al pueblo y él trabajaba de visitador médico, sí, veterinario. Se iba todos los días al vigía. En la finca. Sí, en las fincas, en las asociaciones de ganaderos. Llegaba hasta La Fría y por allá llegaba hasta Caja Seca. Después entonces lo cambiaron para la Villa del Rosario, porque allá la zona estaba muy descuidada, no habían ventas y él ganó premios de mejor vendedor y todo. Entonces, bueno, nos mudamos de aquí de CEA. Yo me llevé a Paúl como de meses, todavía no caminaba. Y ya Paúl cumplió 51 años. ¿El cuarto de los muchachos? Sí, Efrén, Carlos, Luis, Leo, el quinto. El quinto nació aquí en CEA. Aquí lo bautizamos, aquí
Entonces, bueno, nos fuimos a la Villa del Rosario, después que nos fuimos de aquí de SEA. A todas estas, usted era de oficios del hogar. Sí, sí, eso era mi... Y atender los hijos, porque Claro. ya eran 5. Y tuve una muchacha de ahí de arriba, Mariana. Ella me ayudaba con los muchachos y tuvo bastante tiempo conmigo. Y él en su trabajo en el vigía, iba y venía, iba y venía. Pero a mí me gustó mucho, o sea, yo le decía a él cuando, ya después que nos íbamos, y yo le dije, Tiberio, cuando estemos viejos nos venimos a pasear, porque a mí este pueblo me encanta, y el clima, la gente, todo, todo. Y entonces él me decía, ¿qué vamos a hacer aquí en SEA? Aquí no hay nada que hacer. Bueno, cuando estemos viejos, le decía yo, cuando estemos viejos, que ya no trabajemos, que... Entonces, bueno, nos fuimos para Villa del Rosario, un pueblo de Perijá, pero muy caliente, muy bulloso, muy... O sea, era diferente a esto que dejamos atrás. Porque aquí la gente tranquila, el clima, todo, todo aquí era muy diferente. Llegamos a la villa y eso era como un infierno, sobre todo el clima. Bueno, él tuvo como 2 años más con esa compañía, 2, 3 años. Luego nos fuimos a Maracaibo. Ahí en Maracaibo, sí, tuvimos hasta no sé qué año. Entonces, una vez me llama la comadre, la esposa de Mujica, Nelly, sí. A ella le agradezco que estoy aquí en SEA otra vez. Y me dice, diciéndole yo de allá, que el clima, que esto, ya Tiberio estaba infartado. Tiberio en el 2000 le dio un infarto fuerte. Entonces yo le dije que no, que ya Tiberio no estaba trabajando, que tenía que estar tranquilo porque ya estaba infartado. Ella me dijo, comadre, aquí en SEA estaba de alcalde, señor Freddy, creo que fue el primer periodo. Están haciendo unas casitas muy bonitas, usted lo único que tiene es que buscar terreno y ellos le construyen. Entonces, cuando eso vivíamos en Santa Fe Villa, y yo le dije, papá, me llamó la comadre, vámonos a pasear otra vez. Y él me decía, Berta, Inés, ¿qué voy a hacer yo en SEA? Sabes que yo vivo de los seguros. Y sí, hombre, pero ya los muchachos están casi todos grandes, graduados, ya trabajan, ya. Entonces, bueno, eso lo veis vos, me dijo él. Entonces vendimos la casa, que nosotros habíamos comprado una casita en Santa Fe Villa, pequeña pero muy bonita. Vendimos rápido. Nosotros pusimos el cartón de venta y antes del mes se vendió. Y dije, bueno, vámonos a pasear. Entonces llamo a la comadre y le digo que sí, que me consigue una casa en alquiler. Y ella me consigue la de Quique, que eso que tenía muchos años cerrada. Creo que eran 11 años que tenía cerrada esa, la grande. Bueno, ella buscó una señora y limpiaron el patio, eso que estaba lleno de monte y todo. Cuando llegamos, la casa grandísima, Dios, pero bonita, ya estaba en SEA y yo lo que quería era ya venirme para acá. Ahí vivimos como 9 años. Lamentablemente ahí ya Tiberio murió. Se me mató un hijo primero en Valera. Lo velamos aquí, ahí al lado del ancianato. Sí. Y seguimos. Después murió Tiberio también, ya él estaba malo del corazón y se puso malo, y como él fumaba y uno le decía, papá, no podés fumar, ve. Él fumaba que Damaso de escondido. Pero pues yo lo veía y me decía, allá está Tiberio fumando. Pero bueno, y murió de un efisema pulmonar. Yo todavía cuando llegué aquí, yo tuve la intención de seguir cocinando, porque yo allá en Maracaibo yo cocinaba.
¿Cómo adquirió, cómo hacía, cuándo comenzó a emprender eso en la cocina, en el sabor, en la sazón esa que usted tiene, que todo el mundo le reconoce? ¿Cuándo empieza usted a vender la comida, o sea, a producir comida? Hijo, Estaba en Maracaibo. ya estaba en Maracaibo, pero eran 7 muchachos y era fuerte. Entonces, yo aprendí mucho porque yo viví en una zona militar y tuve una vecina que era una belleza. Y ella me dijo, Inelda, porque a Tiberio allá en Maracaibo 3 veces le robaron la camioneta, el carro y un carro de una compañía donde trabajaba. Bueno, cuando eso estaban los robos de carro, eso a millón. Entonces, ella me dijo, ponte a cocinar, que esas mujeres, esos militares son muy flojas. Y yo te consigo clientes, tú cocinas muy bien. Y así fue que yo comencé. Empecé a hacer hallacas en Navidad, le hacía hallacas al Cuartel Libertador, le hacía a la Regional, a la Coca-Cola, porque la primera esposa de Fren tenía un buen puesto en la Coca-Cola. Cuando era la Pepsi-Cola, porque después ellos se compraron, sí. Bueno, y ella me consiguió allá para que yo les cocinara. Entonces, ellos decían que ellos preferían buscar una señora que les llevara la comida hecha y les sirviera, no salir para los restaurantes a comer cuando tenían reuniones, eventos ahí, porque perdían mucho tiempo. Y entonces Patricia, que era mi yerna, me dijo, señora Inelda, usted se atreve a cocinar a esta gente. Ellos son exigentes, pero pagan bien. No, hija, sí me atrevo. Bueno, ahí empecé yo a cocinarles. A veces eran 2 veces. Siempre que tenían eventos, reuniones, entonces tenía mi microondas y Pocho, que era el compañero, no teníamos carro cuando eso, llamábamos un taxi, nos íbamos con todo ese perolero y con el microondas y allá poníamos la comida tipo buffet. Y la gente iba, comía, les gustaba mucho la comida, porque ellos querían algo criollo, pero que fuera buena calidad. Entonces, bueno, tuve un poco de años. Después, en diciembre, le cocinaba también a la Regional. Empecé a hacer hallacas para vender. Nunca yo había hecho hallacas, pero esta vecina, que era esposa de un militar, me dijo más o menos cómo se hacía. Y yo desde octubre empezábamos a hacer hallacas. Teníamos 3 freezers, eso los llenábamos de hallacas crudas. Cuando las pedían, nosotros las cocinábamos y las entregábamos. Y empecé a hacer comidas para 15 años, para matrimonio, todo eso. Y a la comida se le ganaba bien. Entonces ya eso era una forma de ayudar en la casa, de ayudar a Tiberio con ese gasto tan grande que había. Yo, además de que eran los 7 hijos, tuve un sobrino que se graduó de veterinario con nosotros. Tuve otras 2 sobrinas que vivían frente al apartamento y ellos perdieron eso y yo me las llevé para la casa. Entonces ya no eran 7, eran 7, Tiberio y yo 9, más 3 sobrinas, 12. Eran 12. Y yo eso se lo voy a agradecer a Tiberio toda la vida, Ramiro, porque él nunca me dijo, somos muchos, no cabemos, no alcanza, no, nunca, nunca. Se acostumbró que si había una arepa se compartía para todos, que si había plátano para todos. Y bueno, y así muchos se graduaron viviendo con nosotros. Gracias a Dios, hoy ellos me ayudaron mucho con esta casa. Antes venían más, pero ya como está la cuestión país, ya a todo el mundo se le hace difícil. Pero yo ahorita ya tengo 21 años aquí, ya tengo que volverme ahí con el dolor de mi alma, porque yo quiero mucho a Sea, hijo. Yo no cambio a Sea ni por Maracaibo, ni por Estados Unidos, que estaba allá 2 veces con el hijo, no. A mí me gusta Sea, porque Sea es un pueblo tranquilo, el clima, la gente. Yo me siento pues querida aquí, como si fuera mi pueblo.
Una cedeña más. Una cedeña más. Sí. Cuando llega, estamos hablando de la calle allí, de la calle 4, y conoce a Nelly, conoce allí a esos vecinos. A esos personajes. A esos personajes, ¿a quiénes más recuerda? ¿Qué anécdotas tiene de ellos? ¿Qué cosas recuerda? Recuerdo mucho a doña Isidra porque ella era muy bondadosa. Cuando eso ella hacía comidas para vender, almuerzo. Sí. Reconozco mucho al señor Nicolás que almorzaba ahí. Y siempre estaba con un chiste, con una broma, con una... Bueno. Nicolás Márquez. Nicolás Márquez. Sí. No sé, creo que él trabajaba como por la prefectura, no sé. Por ahí era. Recuerdo mucho al señor Nicolás porque otro señor que vivió aquí, la comadre, yo no sé de dónde era, de Oriente, yo no sé. Pero no sé tampoco el nombre de él. Muy fuerte, muy... Me acuerdo mucho de doña Bernabela, de don Chacón. Cuando él salía para el acueducto, con un jipito que él tenía. Y eso se montaban todos esos muchachos. Los de doña Bernabela, Leobaldo, el sobrino de la comadre. De los míos a veces se iban 2 y 3 también. Y recuerdo mucho a don Chacón. Ellos eran unos vecinos muy buenos, muy buenos. Y muy pacíficos. Porque eso, ni hablaban, esa gente era... Yo los admiraba mucho, mucho porque eran buenas personas, buenos vecinos. Muy humildes, pero muy gente, muy gente. Sabes que uno para ser gente no necesita ni tener plata, ni tener títulos, ni nada. Eso, yo digo que eso va con la persona. Y ellos fueron. Y doña Isidra, ella cuando estaba embarazada de Paul, ella todas las mañanas se me aparecía como una tacita de sopa de la que ella hacía. Muy buena. Yo no me he tomado sopas más buenas que las de doña Isidra. Porque eran muy buenas, muy gustosas, muy... Usted vino y se integró a SEA. En esa primera y se enamoró de SEA. Sí. ¿Cómo era el ambiente de SEA ese cuando usted llegó? Hijo, era muy sano. Y creo que el pueblo era como más frío. Claro, había menos gente, menos construcciones, pero sí era más frío antes. Y me acuerdo de todos esos muchachos cuando los Brunos, que eran muy amigos de los míos, Leobaldo, Herzi, el de don Chacón, los míos que eran unos pocos. Y recuerdo bien esos momentos. Mis hijos eran felices aquí. Ellos eran bellacos como cualquier muchacho. Ellos se iban a donde está el odontólogo, no sé si todavía vive ahí, arriba ya en la carretera. Eso antes era más empinado. Don Antonio. Don Antonio de Vaca, ahora vive el ingeniero Ramón. Ajá, ahí. El odontólogo era Antonio. Y esos muchachos subían con unos cartones, agarraban los más chiquitos, los subían en ese cartón y los tiraban por ahí, como un tobogán. Pero ellos gozaban, ellos eran felices. Yo así por lo menos a veces de mediodía salía del almuerzo y ahora vamos para el playón. Entonces nos íbamos para allá, para arriba. Y recogíamos matas y flores y a ellos les encantaba cuando hacíamos esos paseos para allá. Había una señora que era familia de doña Isidra que se llamaba Emma. Ya después ella quedó cieguita, creo que fue. Pero siempre nos tenía maticas, nos daba flores, nos daba café, pero muy bonito, muy bonito. A ellos les gustaba mucho. Y había una quebrada, porque antes no había ni el puente ni nada. Eso era una quebrada ancha. Y ellos ahí se bañaban y se metían. Cuando eso estaba la casa vieja de Quequique, que ahí había una roscola y vendían cervecitas frías, muy frías. Todo eso, esos recuerdos los tengo yo como
así, vivos. La plaza estaba menos sembradita, menos cuidada, pero siempre bonita. La plaza siempre se mantuvo bonita. El regresar a SEA y implementar la venta de comida, cómo la gente, las tortas, las cachapas, Las cachapas. Abren el restaurante de cachapas La Maracucha. Ajá. Allá donde don Ramón Sí. Ramírez. Porque quedamos Raquel y yo y todavía estaba el último, no, ese se quedó y se fue para Estados Unidos. Pero aquí estaba Raquel con Eduardo. Tiberio llevaba a Eduardo y lo iba a buscar al estadio cuando él empezó con el béisbol, con el señor Juan Quiñones. Y él, chiquito, me decía, abuela, vos dijiste que nos íbamos para Mérida y esto no es Mérida, esto es un pueblito. Y yo le decía, papá, pero aquí estamos más tranquilos porque en Mérida es una ciudad y eso está todo así como Maracaibo. Y él me decía, pero también él se amañó mucho en SEA. Después empezó el béisbol, después se lo llevaron para Caja Seca. Ahí en Caja Seca ya lo firmaron y se fue para la República Dominicana. Ya de ahí lo dejaron libre y jugó 2 años en Italia. Ya ahorita el 5 ya tiene 2 años también en Alemania. Ahorita está en Estados Unidos porque no se atrevió a venir por cómo están las cosas. Pero está jugando con alemanes y se ha amañado bien allá, gracias a Dios. Juega para Alemania, el hijo de Raquel. Sí, el hijo de Raquel. Sí, jugó en Italia 2 o 3 años y después lo firmaron con Alemania. Y se ha hecho un hombrazo. Pero ahorita está en Estados Unidos, está trabajando hasta el 5 de marzo que tenga que irse. Cuéntenos eso de SEA, entonces, el hacer la comida, el preparar comida. Ya venía la experiencia de Maracaibo y, sí. y entonces en SEA vuelve esa experiencia a ponerse en efecto. Cuéntenos. Sí. Yo aquí intenté, todavía hubo un tiempo que vendía comida los domingos, porque la cosa estaba dura y bueno. Y pensé que aquí era más fácil, por lo menos, como hacer comida para fiestas, para 15 años, pero claro, si es un pueblo pequeño, sí salía por ahí una que otra, por lo menos cuando se casó Horacio, yo le hice la comida, los dulces, todo lo del matrimonio. Otra comida que hice grande fue Jacqueline la Angulo, creo que es ella. Le hice la comida para una fiesta que hizo ella, creo que de 36 años, no sé cómo fue eso. También le gustó mucho. Cuando eso hice 18 muchachos en lomo negro. Lomo negro, creo que fue ensalada cruda, pastel de papa. Y yo esa experiencia, esa sabiduría en la comida la aprendí. Mi hermana, la que va antes de mí, ella tenía un restaurante en Machique. Yo a veces la ayudaba, a veces me iba para allá y me gustaba la cocina, pues, porque eso es el que le gusta. La cocina hay que ponerle amor, hay que ponerle cariño y inventar uno, pero a favor de la comida. Total pero yo en Maracaibo trabajé mucho. Le digo que trabajé años con la regional, haciéndole las cenas de Navidad. Cuando tenía un evento les cocinaba. Una vez nos mandaron a hacer para la Coca-Cola 300 desayunos, porque iba a salir un producto. No sé si te acuerdas, un producto que salió que era como de toronja, un jugo, como las Coca-Cola, pero eran de toronja. Por cierto, creo que eso no caló. Ese. Entonces me pidieron 300 desayunos.
de los cuales iba a mandar 200 para la Coca-Cola en la zona industrial y 100 para Cancha Ancha, que tenían un depósito ahí. Bueno, yo tuve que buscar gente que me ayudara. Hicimos, creo que fueron 40 kilos de carne mechada, porque entonces pidieron carne mechada, tortilla, que era un cartón, una caja de huevos, empanaditas, mandoquitas, arepas, chiquitas, fritas. Muchos, pidieron mucho, mucho. Y yo siempre tenía contactos así de gente amiga que iban y me ayudaban. Y sí, y eso había que irlo a servir a las 6 de la mañana. Tuvimos 3 noches sin dormir. Cocina, cocina, cocina. Caraota, carne mechada, perico, de todo. Ellos pidieron de todo. Pero gracias a Dios, a las 6 estábamos saliendo ya y llegamos rápido para servir esa comida, esos desayunos. Tengo una anécdota de Tiberio porque él se ponía como nervioso. Y entonces, a pesar de que nos íbamos un grupo de 8 o 10 personas, a veces no dábamos abasto. Entonces, hubo un momento en que yo lo veo a él que cogía el queso con la mano y lo ponía. Y yo le decía, papá, así no, mi amor, con la mano no. Y se quedaba quieto, pero a ratico volvía a coger el peito de queso y lo volvía. Dios de mi vida, no, papá, no, así no, mi amor. Entonces, bueno, yo me voy a sentar por allá. Pero, y así tuvimos años, hijo, años cocinando. Hice muchos cursos de cocina. Siempre que yo veía por la prensa que salía un curso por lo menos de comida, de tortas, yo lo hacía. Cuando eso, muy caro, costaban 200 bolívares. Y eran caros, a ese precio eran caros en esa época. Pero yo los hacía porque yo quería aprender. Y hice tortas y quesillos y dulces, pero yo me fui más por la comida, me gustaba más. ¿Cuál es su plato preferido, el que usted dice, este es el que me representa? ¿Cuál de esos platos, o los 3 platos principales que usted, ya dijo el lomo negro, ¿no? Sí, el lomo negro, era muy famoso, muy famoso. Lomo negro, a veces lo servía con puré de papa, ensalada cruda y pan. Como a veces pedían ensalada cocida. Cuando hacía ensalada cocida no hacía arroz, sino que hacía una ensalada cruda. Cuando no hacía ensalada, hacía arroz. Siempre que el contorno tuviera... ¿Cuáles son los otros platos? El filé de miñón, que me gustaba mucho hacerlo. El filé de miñón. El filé de miñón. Ese lo servía yo con puré de papa, una ensaladita que Raquel hacía muy buena, repollo, maíz, queso parmesano y mayonesa y pimienta. Esa era una ensalada muy exquisita y a la gente le gustaba mucho, porque uno tenía que cocinar a lo que a la gente le gustara. Y pollo, fricasé de pollo, como lo hacemos nosotros. El fricasé de pollo no lo hacemos como lo hacen aquí. Allá nosotros abríamos el muslo de pollo, lo abríamos bien bonito, no le quitábamos un hueso para que no se nos enguruñara. Entonces lo freíamos un poquito, lo dorábamos un poquito. Después lo poníamos en bandeja, hacíamos una bechamel y se le echaba bechamel, petit pois, maíz y queso amarillo. Entonces eso lo metíamos al horno. Quedaban las presas muy lindas porque el queso se esparcía así encima del pollo y quedaba muy bonito, muy, como te dije, vistoso. Sí, muy vistoso. Además es sabroso. Sí. Muy bien presentado. Ajá. Sí, ¿Y de los dulces? De los dulces me gustaba mucho, yo allá hacía mucho la rosita de lechosa, dulces de limonzón, porque yo hice un curso de comida y de dulce con un chef que había allá muy famoso, se llamaba Pablo Vergara,
Él le decía, el anuncio de él era Pablo Buffet, pero él daba cursos ahí en su casa. Un muchacho buenísimo, cocinaba y todo lo hacía rápido. Él me enseñó a hacer la ensalada alemana, me enseñó a hacer los dulces, a preparar las bandejas, a montar mesas de dulces, de comida, porque eso era lo que él más enseñaba. ¿Ves? Que un almuerzo, una comida tipo buffet, entonces primero pones esto, después pones esto, le pones aquí, así, así. O sea, bien presentada la comida. La rosa de lechosa. Sí. ¿Cómo es eso? Hay por lo menos cuando la lechosa está empezando a pintar, uno hace un dulce. Para lavar la lechosa le echamos un puntico de cal para lavarla, ¿no? Y eso hace que la lechosa no se rompa, no se esborone. Entonces se pica en tiritas largas. Cuando ya ella está seca, que ya no tiene almíbar, que empieza ya, entonces uno va sacando una por una y va enrollando, y se hace como un botón de rosa. Bellos, esos quedan hermosos. Hacía figuritas de leche también, hacía trufas de chocolate. El limonzón eran bandejas grandes y yo empezaba a hacer como una rosa con las lonjas de limonzón, de toronja que dicen aquí. Y uno las va acomodando y las va acomodando, después la otra rueda. Y eso quedaba como un girasol, muy bello, muy bello. Y eso le daba mucha vistosidad a presentación. Sí, a la mesa. Sí. Ese muchacho me enseñó a hacer también el salpicón de marisco, que gustaba mucho. Era caro, porque los mariscos siempre han sido muy caros, pero era muy sabroso, muy... Yo por ahí, cuando estoy en Maracaibo, se lo hago a los muchachos así. Pero muy bueno, muy bueno. Eso gustaba mucho también. Y así, hijo, y las recetas de uno, de la familia también. Por lo menos el mote, el arroz con leche, el majarete, que el majarete es un plato típico del Zulia, pero es muy bueno. Desea. Desea. ¿Qué es lo que más lleva consigo? ¿Qué es lo que más quiere, desea? Me gusta mucho de aquí el albondigón que hacen. No me queda igual que como lo hacen aquí, pero es muy bueno. Eso lo aprendí yo con doña Chepa, cuando ayudábamos a cocinar para el Día de la Virgen, que siempre venían curas y venía el obispo y bueno. Me gustaba mucho también, que también lo aprendí a hacer, un pescado que hacía Fabiana con leche. Muy bueno. El pescado salado con leche. ¿Ah? El salado con leche. Con leche, sí. Otra cosa que ella hacía que me gustó mucho, también lo aprendí a hacer, el curruchete, como que. Ajá. Bueno, que es el guarapo de panela, le echaban un poquito de miche. Bueno, a mí me gustaba más con ron que con miche, porque el miche me regañaba. Entonces pican queso blandito y se lo echan a eso. Y cuadritos de pan. Eso a mí me encantó. Me gusta mucho. Ella me decía que eso era como para épocas de frío. Para esta que estamos viviendo. Ajá, porque eso daba calorcito. Sí. Y así de dulces, el dulce de aquí también es bueno. Por lo menos la señora Elba hace un dulce de coco muy bueno, muy bueno. Coco con leche. Pero así de salado no. La sopa que hacía doña Isidra, que eso no tenían nada particular, pero le quedaban muy buenas. La mejor sopa, yo digo que era la de doña Isidra. Y sin embargo, yo cuando hago sopa, sí tengo pedazos de plátano sancochado, cambures, lo que tenga se lo echo porque ella hacía así. Le quedaban esas sopas tan buenas. Y el secreto de ella era que los ponía en juritos, ponía esas ollas de sopa.
donde se ablandaba la carne, lo que fuera, lo que ella le echara. Lo ponía temprano. Sí, temprano. Que esa carne hirviera bastante. Y el pueblo en general, bueno, le gusta el clima, la gente, la plaza. Me gusta mucho aquí, hijo, la tranquilidad. La gente. Esa tranquilidad que se vive aquí, que eso no lo consigue uno en ninguna parte. Y el clima. Por eso me da mucho dolor irme. Por la tranquilidad. Lo que es que después que se me fue Pocho quedé sola. Entonces ellos no quieren que yo esté aquí sola porque ya estuve mala la otra vez, me dio un ACV y entonces ya estoy más impedida, ya me cuesta. Pero me voy con el dolor de mi alma, hijo, porque... Y yo les digo a ellos, el día que yo me muera, me entierran aquí. Primero porque ahí tengo a Luis, tengo a Tiberio y a Pocho. Y me duele dejarlo. Quedó sembrada la familia. Sí, sí. Dejo mis raíces aquí. Dejo mis raíces, viví casi 9 años en la casa de Quique, después en la casita de atrás. Me han tocado siempre muy buenos vecinos, gracias a Dios. Estos muchachos son una maravilla. Y así tantas cosas, hijo, que dejan uno. Ya yo pensé que yo de aquí no me iba más. Que no me iba más porque... Y les pido a ellos y les digo, el día que yo me muera, por favor, me vienen a enterrar aquí con Tiberio y con los muchachos. Porque allá en Maracaibo te meten en un cementerio y más nadie se acuerda. Allá los cementerios eso es descuidado. Nadie dice allá, yo voy al cementerio a visitar a fulano. Como que olvidan a uno más rápido, como que, no sé. Entonces, todas estas cosas a mí me gustan de aquí. La humanidad de la gente aquí es muy humana, muy... Y eso no lo consigue uno en la ciudad. Con casi 30 años viviendo en SEA en las 2 temporadas. Sí, señor. Y te digo, no cambio SEA por nada, ni por Maracaibo, ni por Estados Unidos, ni por Caracas, no. Yo a SEA no lo cambio. Por esto, sobre todo por esto, hijo. Esta tranquilidad, esta paz que se siente, que en una ciudad no lo sentís, no es igual. La gente de la ciudad es más fría, más frívola, más... O sea, están en otras cosas. Aquí no, aquí la gente colabora, es unida. Que hay un enfermo, si es del barrio Cuba, si es de Playón, la gente trabaja y ayuda. Si hay que pedir, se pide y todo el mundo colabora. Eso es algo muy grande, la unión del pueblo. Más bien ahorita que estamos hablando de SEA, me da mucho dolor con el Calvario, con el ancianato, porque hace falta como un grupo de mujeres que le metan el pecho al Calvario, allá al ancianato, porque se está dejando, ya creo que no hay señores ahí, no hay ancianos ahí, y hay muchos ancianos, Ramiro, que necesita de un hogar, mucho. Si yo me quedara aquí, yo había dicho que iba a decirle a un grupo a ver si le metíamos el pecho a eso. Que entonces que hay un muerto, no tiene dónde velarlo, vamos a velarlo allá, pero se cobra algo. Que con eso que se cobre, se le hace mantenimiento. Que una noche, que 2 noches de velorio, se le paga a una señora para que atienda la cocina. Que la cocina quede intacta como estaba. Y me da mucho dolor, porque el ancianato va a llegar el momento que se va, por lo menos esto que desocuparon, que era el ropero, ahí velamos nosotros el hijo que se nos mató en Valera.
y es espacioso. Tiene una cocinita que dice que no, que la gente se roba las bombonas, que se roba. Para eso hay papel y lápiz, se hace un contrato. Vea, le estamos entregando esto, esto y esto. Cuando ustedes me van a entregar la llave, ustedes tienen que entregarme esto. Y así, pero tiene que haber alguien de frente, porque si no las cosas se van acabando y se van. Fíjate, el banco se lo llevaron, más nunca. La policía es más lo que está cerrada que lo que está abierta. O sea, se nos ha ido apagando todo, todo. Digo, se nos ha ido apagando porque yo me siento de aquí también. Y lo mismo el ancianato. El Calvario también, el Calvario se puede habilitar como para velar personas. ¿Cuántos viejitos por ahí se mueren en el campo que no tienen ni dónde velarlos? Porque a veces la urna no entra por la puertecita de ellos. Y entonces hay dos locales ahí que se le puede sacar provecho. Y yo había dicho sí, pero no pensaba que me iba a ir tan rápido. Yo voy a mover a Rita, Nelis Pereira, que ellas luchan, les gusta, a ver qué podemos hacer, visitar los comercios, que se consiga una colaboración de ellos. Pero creo que hay que meterle el pecho, hijo. Me da mucho dolor que ese ancianato tan bonito, tan buena vista que tiene, se vaya a ir cayendo y cayendo y cayendo, porque no es justo, pues, no es justo. Yo una vez le propuse al padre Luis, cuando estaba Luis Enrique aquí, padre, vamos a rescatar el Calvario. Después, creo que fue el Padre Jesús que le metió el pecho al Calvario y lo arreglaron, lo acomodaron, pero igualito sigue cerrado. Está cerrado, eso no. Y así está el ancianato. Y la edificación del ancianato está bueno, está entero, tiene muchas habitaciones, está surtido de camas, tiene sus bañitos bien arregladitos. Entonces da dolor que eso se caiga. Se nota el amor por Sea y la nostalgia. Hoy en el programa de personajes, bueno, aquí desde su casa, compartiendo la vida en Sea, desde San José de Perijá. De San José Perijá, sí, hijo. A Sea, a Maracaibo, a Machiques y sus paseos, sus hijos. ¿Cuáles son los nombres de sus hijos? El mayor se llama Efraín José. Creo que estudió contigo ahí Sí. Bueno. En el grupo escolar Felipe Manduque. Sí. Carlos Alberto, que era Pocho. Luis Adolfo, que fue el que se me mató en Valera. Leonardo Javier, que es el gordito que viene en la camioneta negra, azul. Después viene Juan Paul, que fue el que nació aquí con el doctor Marquina y doña Emita. El doctor Marquina y Tiberio fueron muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y fue una excelencia. El doctor Marquina era especial. Y después viene Raquel. Cuando yo me fui de aquí la primera vez, yo me fui embarazada de Raquel ya. Sí. Y después por allá salí embarazada del último, de Carlos Eduardo, que es el que está afuera. Él estudió, se graduó de ingeniero petrolero, pero por la cuestión país, él no consiguió trabajo y se fue. Hizo las pasantías en PDVSA, salió muy bien. Ya él dice que el año que viene se viene porque ya está cansado, ya tiene 10 años por allá. Dice que está cansado, que está solo, Y el hijo mayor de su matrimonio lo tiene él, ya tiene 21 años. Pero él dice que no, que él se viene. Y bueno, allá nos encontraremos en Maracaibo.
Muchas gracias por No, compartir con SEA, primero, por querer tanto a este pueblo y por darnos esa posibilidad de compartir con los muchachos, con su esposo, con esa integración suya de gustar también los sabores especiales de su comida y la compañía y esos buenos conceptos de nuestros vecinos y de nuestra gente. Muchas gracias. no, hijo, a la orden. Estoy. Ojalá pudiera hacer muchas cosas más por SEA, porque yo llevo a SEA en el corazón. Yo, a pesar que aquí perdí un hijo, bueno, se murió, se mató en Valera, perdí mi esposo, ahora perdí a Pocho, que esa era la mano derecha mía. Pero ajá, eso nos toca, hijo, y hay que vivir lo que nos va tocando. Pero, y me voy, le digo, por la soledad y porque ya yo voy a cumplir 80 años y aquí sola yo no hago nada. Pero si no, yo me quedaré aquí. Yo, o sea, no, ni tengo miedo, ni tengo, no, no. Yo aquí soy feliz, feliz. Así pasa el día encerrada, me siento un ratico en el frente, pero me siento segura y soy feliz aquí. Los muchachos dicen, bueno, mamá, vamos a firmar contrato porque ahorita me voy para un apartamento alquilado porque está todo amueblado, muy, muy bonito. Vamos a hacer un contrato de 6 meses, no vaya a ser que se te ocurra devolverte. Y de pronto, hijo, ¿quién? De pronto, porque y estoy vendiendo mi casa con mucho dolor, esto nos costó mucho trabajo, mucho sacrificio. Y cada vez es peor, pero yo, por eso me voy, si no yo no me fuera de aquí de SEA. No. La seguridad que yo siento aquí que tengo no lo voy a conseguir en ninguna parte. Bueno, muchas gracias. Hasta No, luego hijo, y a la así. orden, mi amor. Lo aprecio mucho.